en Jerez de Cerca nos visita el escritor y periodista Germán Fonteseca, que nos presenta su tercera novela, Las luces del fin del mundo, una mezcla de thriller y ciencia ficción ambientada en Jerez. El cante de Jesús Méndez y el baile de Saray García protagonizan el vídeo promocional de la campaña turística Jerez te inspira, el arte de vivir, un vídeo que junto a la difusión de postales identificativas de la ciudad pretenden atraer a visitantes durante este verano. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Jerez de Cerca, bienvenidos a un programa más. Bueno, durante el estado de alarma desde el inicio de esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, se disparó el consumo de películas y de libros de ciencia ficción en el cual, pues un virus mortal amenazaba a toda la humanidad. Esto también ha hecho que, artistas, escritores, productores de televisión hayan cogido esta situación, esta pandemia, como inspiración para algunas de sus futuras obras. Esto, sin embargo, este trabajo ya lo tenía hecho de antes el escritor y periodista afincado aquí en Jerez, Germán Fonteseca, que lo tengo aquí en plató, aquí al lado. Muy buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes, Fabiola. Encantado de nuevo de estar contigo. Pues sí, además me alegra mucho porque eres uno de los segundos invitados que ya por fin podemos tener aquí en el plató de Jerez de Cerca, aunque tú ya te lo has pisado sí, en alguna ocasión, para presentar otras novelas tuyas. Por lo pronto vienes aquí para presentar la tercera, porque como digo, es un trabajo un poco de ciencia ficción que lleva por nombre Las luces del fin del mundo. Correcto. Un trabajo que lo tienes ahí justo al ladito tuyo. Enseña la portada, sí, porque suena un poco... Voy a quitarle la banda que trae, que la banda se puede explicar después. Ahí la cámara está ahí. Un trabajo un libro que ya lo tenías escrito de antes, que versa un poco una visión un poco distópica, ¿no? de la sociedad sobre una amenaza, algo que ocurre, pero que no lo has hecho tú en el COVID expresamente, has retocado durante esta pandemia, pero lo tenías de antes. No, aparte son 600, lo que ha salido al final son 650 páginas, no se hacen 650 páginas en los 2 meses y medio, 3 meses que llevamos. Este trabajo en realidad sería, antes lo comentábamos, es la tercera novela que sale, pero en realidad está escrita la segunda, o a caballo entre la segunda y la tercera. O sea que tiene su base tiene un par de años, era más amplia, era más gruesa, eran unas 1000 páginas, y durante finales del año pasado, los últimos meses del año pasado, me dediqué a recortarla, a quitarle lo que en un momento determinado puede ser superfluo, para dejarla en algo más asequible, evidentemente, y se han quedado unas 650, no sé si llega exactamente a las 650. Y justo antes de comenzar el confinamiento, lo que hice fue actualizarlo, y empezando el confinamiento actualicé 3 o 4 cositas para que fueran de última actualidad. Yo hablaba, por ejemplo, de una crisis económica, y la última era de 2008 y tal, he puesto la del COVID-19, en fin. Pero que sí es un trabajo, para no enrollarme, es un trabajo que ha dormido en el cajón un par de añitos, y las remodelaciones se han hecho durante 1 año y medio largo, que es el trabajo que más tiempo tengo dormido en un cajoncito. Claro, en principio esta fue tu segunda novela, la primera fue Mariposas Negras, la dejaste ahí paralizada esta segunda y publicaste antes la que en realidad debería haber sido la tercera, la que escribiste, para la que estuviste precisamente en esta aquí casa. Exactamente en Jerez de Cerca, La conspiración de los cocodrilos. Esas dos eran un poco más thriller, y con esto ya has cambiado un poco el registro, por lo menos de estas 2 primeras novelas, y ya has saltado a lo que es la ciencia ficción. Sí, relativamente. Sigue siendo thriller, es correcto, pero es correcto técnicamente, pero sigue siendo thriller desde el punto de vista de que es mi forma de escribir. O sea, yo no soy una persona, por defecto profesional, por el periodismo, dado a grandes descripciones, a perderme en pensamientos filosóficos largos, etcétera, sino que me gusta ir contando las cosas cortitas, acción, exacto. cortito. Entonces, estas 650 páginas están divididas en 100 puntos, vamos a llamarle puntos, porque no son capítulos, capítulo tiene 7, creo, 100 puntos que corresponden a 100 hechos que van sucediendo uno detrás de otro, con un hilo conductor, no son 100 historias sueltas, ni mucho menos, pero con un hilo conductor, pero que son cortitos. Sucede una cosa en un sitio, pasamos a otro, sucede otra cosa, volvemos a los personajes anteriores, vuelve a suceder, pero cortito para que tenga un ritmo rápido, un ritmo de thriller. Y en cuanto a ciencia ficción, sí y no. Es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, me explico.
La novela, y te cuento el argumento brevemente, narra qué sucedería, en este caso en Jerez, la inmensa mayoría de ella. Eso es lo interesante también de esta novela, por lo pronto para los jerezanos, porque es que está basada en Jerez. La inmensa mayoría de ellas, salvo un pequeño trocito al final, que nos vamos a una islita de las Islas Canarias, el resto sucede en Jerez de la Frontera. ¿Qué le sucedería a la ciudad de Jerez? En este caso yo cojo 6 familias como prototipo, 6 familias de clase media, muy normalitas, como la tuya, como la mía, como la de los espectadores que nos están viendo, como la de los compañeros de aquí, da igual, 6 familias de clase media normales y corrientes, sin superhéroes, sin normales, muy normalitas, con sus problemas diarios, con sus problemas económicos, con sus problemas de relaciones, con una vida pasada que condiciona el presente y por supuesto el futuro, etcétera. Cojo esas 6 familias y las someto a un hecho que en principio mucha gente puede pensar que es ciencia ficción, pero que no lo es, que es una tormenta solar, es decir, una descarga de masa coronal del Sol, que se producen varias a lo largo del año y se vienen produciendo a lo largo de toda la historia. Pues si una de esas fuera muy fuerte y produjera los efectos que conlleva esto, que es una descarga electromagnética que acabaría con la electricidad. Ya ha habido varias, ¿eh? Hombre, sí, a lo largo, desde el periodo en el que hay registro, la primera que se produce, que se registra, tú sabes que no hay registros meteorológicos, no hay registros sísmicos, no hay registros anteriores a 1800, 1000 tal. Bueno, porque no lo había, porque no se... Entonces la primera tormenta solar que se registra se llama fulguración de Carrington, y si no estoy equivocado se produce en 1859. Ese año hay una descarga de masa coronal del Sol fuerte, que viene orientada hacia la Tierra, porque claro, tiene que venir hacia la Tierra. El Sol puede tener descargas que no coincidan con el punto en el que se encuentra la Tierra en ese momento, y que se estaba atendiendo el telégrafo en Estados Unidos y también en parte de Europa. Bueno, pues esa descarga de masa coronal, esa descarga electromagnética fortísima, que son las que provocan las auroras boreales, por ejemplo, para que veas que están permanentemente llegando, achicharró todo el tendido del cableado del telégrafo en Estados Unidos y en Europa, y hubo que empezar de nuevo. No hay ningún registro anterior porque antes no había elementos electrónicos, electromagnéticos y tal que existieran, que no, esto es del siglo XX y XXI, el anterior no había esto, ¿no? Y entonces si se produjera en este momento, si realmente se produjera en este momento, sería muy grave, porque lo primero que ocasionaría... Bueno, vamos a ver, voy a hacer un inciso. En 2003 hubo un apagón enorme en muchas ciudades del oeste de Estados Unidos y Canadá, que estuvieron 4 o 5 días apagadas porque se achicharraron centros de producción, maquinaria que producen energía eléctrica, y provocó una crisis bastante fuerte tal. Pero si esto se produjera con la intensidad adecuada y con la orientación adecuada, nos quedamos sin electricidad. O sea, se achicharran los cables de alta tensión, se achicharran los generadores, achicharrarse es que se queman, o sea que realmente se quemarían. Y nos quedamos sin electricidad, y se achicharran no los coches, pero sí los componentes electromagnéticos de todo equipo industrial o doméstico que se vea sometido a... Esto no es ciencia ficción, esto es real. A una fortísima descarga electromagnética queda inutilizado. Entonces imagínate el problema. Nos quedamos sin satélite de comunicaciones, te quedas sin trabajo, no hay televisión, pues no se puede emitir. Claro, claro. No se puede sacar dinero de los cajeros automáticos, no hay, los cajeros funcionan con luz. Pero es que aunque vayas a hablar con el cajero del banco, no te puede dar dinero. No te lo puede dar porque hoy en día no hay apuntes contables en un papelito. Todos los apuntes contables son digitales, son de ordenador. Si no funciona la electricidad, no funcionan los ordenadores, no funcionan los teléfonos, no funcionan los satélites GPS, no vuelan los aviones. No hay ferrocarril, es eléctrico todo. En España en concreto, tenemos unas cuantas máquinas diésel, pero están en Extremadura. Tú sabes que en Extremadura hay problemas de comunicación, ha habido incluso protestas del gobierno extremeño y tal, porque es el único sitio donde hay unas cuantas máquinas diésel porque no está electrificado el tendido férreo. Pero vamos, la inmensa mayoría, todo funciona con electricidad. O sea, estamos hablando de que nos acercaríamos también precisamente a lo que da nombre a tu libro, a ese fin del mundo. Conocido. Claro. Conocido. No es que se destruya el mundo, no es que vengan... Pero el mundo, claro, como lo interpretamos ahora, como... Por lo menos la sociedad, por lo menos el modo de vida. Hombre, lo que pasa es que es muy llamativo las luces del fin del mundo, ¿no? Germán, ¿es reconocible, voy a tirar un poquito para casa, es reconocible Jerez en el libro? Perfectamente. Y también te quería preguntar, ¿cómo crees, cómo se desarrolla la trama de estas 6 familias de Jerez? Porque bueno, que se vaya completamente todos los sistemas eléctricos, que nos quedemos sin luz,
en Jerez no sé si nos comportaríamos igual que cualquier neoyorquino que vemos en las películas o americano que estamos acostumbrados, ¿no? Por eso la bandita que traía el libro, que la he quitado hace un momento para que se viera la portada, la banda dice: léelo, sí. ¿Cuántas historias apocalípticas conoces escritas por Hollywood? Olvídalas, vives en Jerez. Esta historia no sucede en Nueva York. Y por detrás dice, yo creo que con esto queda respondida a tu pregunta: no eres americano, no piensas como ellos, ni vives igual, tus preocupaciones no son las mismas. Descubre qué pasaría en Jerez si nuestro mundo, nuestra civilización, nuestra forma de vida, mejor, estuviera en peligro. Para eso, y mira que Sí. tú no eres jerezano de nacimiento, pero Bueno, llevas aquí toda la vida, desde el 87, desde 1987, o sea que mi mujer es jerezana, mis hijos son jerezanos, llevo... Eres más jerezano que yo nací más tarde. Pues, ya llevo más años que tú viviendo en Jerez. Bueno, entonces para eso hay que conocer mucho la ciudad Sí, y claro. mucho a su gente Claro. y saber cómo se comportarían, ¿no? En ese caso. Bueno, tenemos una idiosincrasia que es muy andaluza, muy normal. Hombre, Sí. tenemos nuestras particularidades, tenemos, y me incluyo, ¿ves? Porque, bueno, me considero de Jerez, ¿no? Hombre, sí, claro, viviendo aquí, pues más o menos sabes cómo sería el comportamiento. El comportamiento frente a problemas es que algunos surgen en nuestras propias casas, nuestros propios edificios son inhabitables en una situación como esta. Te voy a poner un ejemplo que, bueno, aunque suene un poco escatológico, pero bueno, se entiende. Nuestros propios retretes, el de nuestras casas, voy a poner el de la mía, sería insoportable, sería una cloaca en 3 días. En 3 días. Ten en cuenta que el agua nos llega, aquí en Jerez, por ejemplo, nos llega creo que desde la Barca, más o menos, zona de la Barca Cuartillo, que es donde hay una zona de depuradora y unas bombas que impulsan el agua, y nos llega por tubería. Pero las bombas que impulsan el agua son eléctricas. Si no funcionan, no nos llega agua. El agua que estuviera acumulada en las tuberías y tal estaría, pues no sé, una serie de horas, pero ya está. Entonces, ¿cómo usamos un retrete, una familia de 2, 3, 4 miembros, uno incluso, aunque sea uno solo, repetidamente durante varios días, si es imposible verter agua por el retrete? O sea, eso es un problema que se crea en tu propia casa, de entrada. Claro, este tipo de libros lo que te hace pensar es que, bueno, no hay que descartar nada y sobre todo de la situación en la que acabamos de pasar, ¿no? Que estamos Que pasando, era inimaginable. que ya mismo- exactamente, Que era inimaginable. porque Bueno. ¿qué persona no dijo ese 14 de marzo o el 15 cuando se levantó? Yo no me puedo creer que estemos viviendo Esta esto"? película, porque era una película, Exactamente, efectivamente. parecía de película. Hombre, esperemos que nunca llegue a pasar Hombre, eso. esperemos que nunca llegue a pasar, desde luego. De todas formas, fíjate tú hasta qué punto es perfectamente posible o está perfectamente contemplado o está ahí que Estados Unidos, dependiente del, yo voy a decir ministerio porque no me sé el nombre exactamente, pero ellos tienen otra denominación para las estructuras económicas, las estructuras de política suya. Dependiente del Ministerio de Economía de Estados Unidos, que no es ministerio, pero bueno, nos entendemos. Hay una serie de satélites que están permanentemente orbitando la Tierra y hay una serie de puntos a lo largo del planeta que miden cada día, en cada momento, la descarga electromagnética que está produciendo el Sol. Y no depende ni de defensa, ni de seguridad, que también depende del Ministerio de Economía, de los responsables de la Secretaría de Estado, no sé cómo se llama esto, de Economía, que están midiendo permanentemente esa descarga, y hay una web que es asequible a cualquiera puede entrar en ella, que como la web del tiempo, la EMET, por ejemplo, española, puedes entrar y ver la previsión para hoy y la previsión, en este caso, para los próximos 3 días, en función de cómo evolucionan las manchas solares, de cómo evoluciona el tema y tal. Pues sí, porque ellos están súper preocupados, en fin, ellos tienen, es una preocupación bueno, respecto a que una cosa de ese tipo sería un desastre Bueno, económico. de hecho, esto realmente es una predicción que ya existió y en el que te basas en el libro y de hecho pones algunos capítulos, ¿no? O es un poco el hilo conductor también de esta novela, ¿no? Sé a lo que te refieres, pero no es exactamente así. Vamos a ver, yo en la novela le he querido dar un poquillo de intriga, evidentemente, bueno, la tiene, pero darle unos toquecitos cada vez que pasas de una primera parte, porque hay una primera parte que son señales en el cielo. En fin, no desvelo nada, porque tampoco tiene más historia, que corresponden con esas auroras boreales que veríamos en el caso de que se produjera una tormenta de ese tipo, ¿no? Y hay una segunda parte que se llama el éxodo. Bueno, es lógico pensar que si las ciudades son inevitables, habría que buscar otra forma de vida más cercana al campo, más que sería posible o no sería posible, pero bueno, yo no quiero desvelar qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces una primera parte se llama Señales en el cielo, la segunda parte, que está contenida dentro de lo que es el volumen, sería el éxodo. Y justo antes de la primera parte, justo antes de la segunda y al final del libro, utilizo unos versos que son de Juan de Jerusalén, que es un Jean de Ballon,
que fue un obispo francés, que escribió una serie de profecías, no son muy conocidas, muy conocidos otros muchos, Nostradamus o la de los papas, no recuerdo ahora mismo el profeta este que habla de los papas, pero Juan de Jerusalén tiene un libro profético en el que habla qué sucedería o qué va a suceder en el año 1000 que sigue al año 1000. De hecho, todas sus estrofas dicen el año 1000 que sigue al año 1000, que el año 1000 que sigue al año 1000 es el año 2000, evidentemente. Bueno, pues al principio habla de muchas tribulaciones, de muchos problemas, de mucho y tal. Sí me inspiró un poco para decir, bueno, vamos a hacer una primera parte que son los problemas, después tiene una segunda parte que ya dice entrados en el año 1000 que sigue al año 1000, es decir, cuando ya pasen una serie de, no sé si años, decenios o varias centurias, no lo sé, o sea, varios cientos de años, no lo sé. De hecho, sí. Y la segunda parte, bueno, no es tan dramática, digamos. Intento que haya una pequeña solución al menos para algunos de los personajes, no sé si para todos, pero para algunos. No vamos a desvelar mucho más porque para eso hay que leerlo. Lo que sí, el libro está a la venta, ya se ha publicado. El libro está a la venta ahora mismo en Amazon, exclusivamente. Vale. Explico por qué. En Amazon solamente, bueno, no se ha presentado. Evidentemente todo el confinamiento que hemos tenido nos ha impedido cualquier actividad periodística, de cultural, de presentación de libros, etcétera. Entonces todavía estamos ahí en una fase que no ha terminado el estado de alarma. Es cierto que hay mucha gente que todavía tiene cierta reticencia a reuniones y concentraciones en sitios, etcétera. Bueno, bien. Pues entonces vamos a esperar un poquito, al menos el verano, y yo creo que por septiembre, por ahí, si todo vuelve más o menos a esa nueva normalidad, que espero que no sea nueva, que sea la de siempre, por lo menos yo lo deseo. Pues entonces haremos la presentación y tal, y entonces en ese momento se distribuirá en librería. Pero como ya estaba hecho, ya estaba terminado, ya había que sacarlo, porque es que ¿qué hago con él? Bueno, pues está en Amazon y lo que estoy haciendo ahora son intentar difundirlo para que se conozca y se sepa que está ahí. Claro, y además... Y si quiere comprarlo alguien, pues evidentemente en Amazon está. En Amazon mi nombre, el título del libro y ya está, muy fácil. Además el libro incluye, lo tengo por aquí, incluye también un calendario, ¿no? Sí. Y un separalibros y un calendario. El marcapáginas es normal que lo suelen traer los libros, pero eso es una pequeña broma. Bueno. Un calendario, y sí. ustedes dirán, bueno, ¿por qué incluye aquí un calendario? Además, si le dan la vuelta pone el año 2020, un interrogante, porque no se sabe exactamente qué año. Bueno, pues es que el año, evidentemente, tiene que ser de esta década que acabamos de empezar. Es el año en el que... sucede todo esto. El libro comienza un viernes 8 de diciembre, incluso comienza fuera de Jerez, comienza en un cortijo que yo me invento el nombre, La Greera, corresponde con un paraje de Corte de la Frontera. Hay unas cuantas paginitas que ya se ve que está pasando algo raro, ¿no? Que es lo que ocurre. Un 8 de diciembre, viernes 8 de diciembre, automáticamente después de 3 o 4 páginas, ya te he dicho que son la estructura es muy rápida, ¿no? Nos venimos al sábado 24 de junio, y a partir de ahí el libro ya tiene un hilo conductor que va avanzando primero hora a hora, incluso hora a hora ese sábado, porque correspondería con lo que sucedería en la realidad. El libro es muy real, el libro es muchísimo más real de lo que puede parecer, a pesar de que hablemos de ciencia ficción. Sí. Si se produjese una descarga de esa, la luz del sol tarda en llegar 8 minutos, o sea que es lo que el tiempo que tarda en llegar una descarga, pero van sucediéndose una serie de fenómenos, una serie de descargas posteriores a lo largo, no me acuerdo mucho, esto ha sido un trabajo largo de documentación largo, bueno. A lo largo de las próximas 16 horas va llegando esa descarga electromagnética y va provocando efectos fundamentalmente en medios materiales. Las personas no afectaría. Y claro, las primeras páginas van ese 24 de junio, hora a hora, después vamos saltando días y tal, y vuelve a terminar el viernes 8 de... Y ese calendario corresponde a este año. Entonces, ¿a qué año corresponde que un viernes 8 de diciembre sea realmente el viernes 8? Por el día 8 de diciembre todos los años tienen un 8 de diciembre. Ahora que caiga en viernes, pues a ese corresponde. Y luego el resto, evidentemente, es real. El 24 de junio es sábado y el día que se menciona es real. O sea que es el calendario de cuando sucede esto, aunque espero y deseo que no sea profético, por favor. Y no será bisiesto. Aquí da una pista. Correcto. Mira, yo no me había ni fijado en ese. Bueno, ya se sabe lo que se dice en los años bisiestos. Este ha sido uno de ellos, aunque bueno, eso depende de la superstición, desde luego, del que lo lea. Germán, muchísimas gracias por venir. Vosotros. Tiene una pinta excelente esta tercera novela tuya, podemos decir, tercera, dime sí. Te interrumpo un momentito. Me decías y me quedé muy corto. Y bueno, voy a intentar no extenderme. ¿Se reconoce Jerez? Perfectamente.
perfectamente. Es más, los lugares son reales, los sitios son reales, pero eso es una forma mía de escribir. Cuando hablo de una cafetería en concreto, de una cervecería en concreto, de una calle en concreto, esa calle existe, esa cafetería existe, todo existe. O sea, los jerezanos nos vamos a sentir, sí, hombre, claro, por supuesto. Es como que en casa, claro, vamos. a medida que van pasando las páginas vais a ir viendo sitios que conocéis y que puedo coincidir con, a lo mejor alguno es tu calle, a lo mejor otro o es tu barrio, o el Parque González Ontoria, o Chapín que sale, o el ayuntamiento, o sea, todo lo que se describe corresponde evidentemente a lugares reales. No hay nada respecto al desarrollo del libro que sea inventado, ¿no? Existe. Solamente cambiar el nombre de un establecimiento, por no mencionarle, porque bueno, en fin, por no poner, es un hotel que le cambia el nombre, ya está. Pero en la calle en la que está el hotel, o sea que todo el mundo va a decir, este es el hotel fulano. Entonces ya, pero bueno, se lo ha yo me cambiado. atrevo a decir desde aquí que es casi una lectura obligada de los jerezanos, y además aprovechando, bueno, pues esta situación también un poco rara, ¿no?, que vivimos desde hace 3 meses. Lo dicho, Germán, un placer tenerte por aquí, el libro pinta estar excelente. Contigo, con los compañeros de esta casa y bueno, con todos ustedes, con los espectadores. Muchísimas gracias, a ti, Germán. Nosotros continuamos aquí en Jerez de Cerca.